Bienvenidos a mi nuevo canal, Las Verdades Explicadas. Yo soy Hugo Pellegrino y soy médico. En el programa de hoy hablaré de un tema bastante controvertido y ese tema es la pedofilia. De acuerdo con Wikipedia, la pedofilia es los términos paidofilia y pedofilia se usan en las ciencias de la salud para referirse a una parafilia. Una parafilia es un patrón de comportamiento sexual a objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos, que consiste en la excitación o el placer sexual que obtiene una persona adulta al llevar a cabo actividades o al tener fantasías sexuales con niños. Aunque las niñas suelen empezar el proceso de la pubertad a los 10 o 11 años y los niños a los 11 o 12 años, los criterios para la pedofilia se amplían al punto de corte para la prepubescencia, que vendría rodeando las edades de 12 para las niñas y los 14 años para los niños. Parece ser una cosa bastante sencilla, ¿verdad? Sí y no. Después de eso, nos quedamos con la siguiente pregunta en la cabeza. Pero hay maneras de prevenir esos actos que de hecho son horribles. Y acá viene mi respuesta. Quizás. También, de acuerdo con Wikipedia, alrededor de la década de 1960 surgieron organizaciones diversas de activismo pedófilo. Algunas de ellas sostienen, entre otras cosas, que es necesario una disminución o abolición de la edad de consentimiento sexual o la legalización de la posesión de pornografía infantil. Otras organizaciones pedófilas, en cambio, rechazan esos reclamos y proponen al reconocimiento de la diferencia existente entre pedofilia, que es la atracción involuntaria hacia niños, y lo que es el abuso sexual infantil, que es la existencia de pedófilos que no abusan ni desean abusar de niños, y la carencia de ayuda social para aquellos que no buscan relaciones sexuales con niños. El otro día yo estaba mirando a un programa de NBC Telemundo que se llama Caso Cerrado. El episodio hablaba de una persona que estaba siendo demandada ya que estaba apoyando a tener una tienda de muñecos para los pedófilos. Eso me puso a pensar, a ver, puede ser que ella tenga razón. De acuerdo con el canal ABC7 de Buffalo, en Estados Unidos, docenas de muñecos sexuales diseñadas para parecerse a niños fueron incautados por la policía en todo el Reino Unido
Un terapeuta sugiere que pueden ser tratamiento eficaz para las personas que tienen deseos de abusar a los niños. Para alguien que siente una atracción exclusiva por los niños, no existe una forma legal de que satisfagan sus deseos sexuales, dijo Juliet Grayson al Independent, que es un periódico de Gran Bretaña. Grayson es una terapeuta autorizada que dirige una organización benéfica del Reino Unido llamada Organización de Tratamiento Especializado para la Prevención de Delitos Sexuales. Su controvertida postura se produce después que la policía del Reino Unido anunciara que han incautado 123 muñecas sexuales de niños desde marzo de 2016 como parte de una operación especial en curso. Las muñecas, que tienen diseño realista, pesan tanto como un niño típico y están hechas de material de silicona. Pueden costar alrededor de $1,000 cada una, y según la BBC de Londres, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley llamaron a las muñecas ilegales, un fenómeno relativamente nuevo. Grayson dijo que no cree que esas muñecas deban estar disponibles para el público en general. Ella siente que las muñecas deben ser recetadas por médicos y terapeutas a personas que muestran interés sexual en los niños. Grayson no es la primera persona en sugerir el uso de esos dispositivos para frenar la pedofilia. Un artículo de enero del año 2016 en The Atlantic sopesó la pregunta, preguntando puntos de vista de ambos lados. Un investigador de la Escuela de Medicina Johns Hopkins le dijo a la revista que cree que las muñecas harían más daño que bien. Peter Fagan dijo que cree que las muñecas sexuales para niños tendrían un efecto de refuerzo en los usuarios y podrían llevarlos a actuar según sus impulsos con mayor urgencia. Te estás aburriendo, ¿verdad? Entonces, pausa el video y apoyame en Patreon, hay un link acá en el video, y agarra un vaso de agua. De acuerdo con otro reporte del Atlantic, en enero de 2016, ser pedófilo es como vivir con una máscara, dijo Shin Tagaki, antes de prender otro cigarrillo en medio de un café en Tokio. Hoy se quitó la máscara de Tagashi. Él hablaba libremente y la gente se daba cuenta. En un mar de trajes de negocios negros, Takagi lucía una camisa roja con estampado hawaiano, desafiándolos a mirar. Las personas como Takagi, que luchan
con los impulsos pedófilos, pero nunca han actuado en consecuencia, han sido objeto de mucha atención de los medios. Con escasez de datos científicos fiables sobre sus circunstancias y sin cura médica o psiquiátrica conocida, muchas de esas personas confían estrictamente en el autocontrol para evitar actuar según sus impulsos. Tagaki cree que hay otra opción, luchando por reconciliar su atracción por los niños con la convicción de que deberían ser protegidos. Tagaki fundó Atrotla, una empresa que produce muñecas sexuales infantiles realistas. Durante más de una década, Trotla ha enviado imitaciones anatómicamente correctas de niñas de tan solo 5 años a clientes de todo el mundo. Deberíamos aceptar que no hay forma de cambiar los fetiches de alguien, insistió Tagaki. Estoy ayudando a las personas a expresar sus deseos legal y éticamente. No vale la pena vivir si tienes que vivir con el deseo reprimido, dijo él. Existen varios tratamientos para la pedofilia, incluida la terapia cognitivo-conductual y la castración química, y otras intervenciones destinadas a suprimir los impulsos. Un metaanálisis realizado por la Clínica Mayo concluyó recientemente que los tratamientos no cambian la orientación sexual básica del pedófilo hacia los niños. Además, entre las personas que han abusado sexualmente de niños, el estudio cita tasas entre el 10 y el 50%. Takagi cree que se justifican otros métodos de reducción de daños y sugiere que sus productos podrían estar ayudando. Hasta ahora no hay investigaciones que indiquen si las muñecas de Tagaki tendrían éxito o no. Y Peter Fagan, de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, se muestra escéptico de que alguna vez lo haya. Citando la teoría cognitivo-conductual, el investigador de la parafilia cree que el contacto con los productos de Trotla probablemente tendrían un efecto reforzador sobre la ideación pedófila y en muchos casos provocaría que se actúe con mayor frecuencia. La investigación que Fagan cita para respaldar esa conclusión se basa en los infractores, por lo que no está aún claro si los efectos serían diferentes para los no infractores. O sea, por más que sea un tema muy controvertido, es un tema que hay que ser discutido. Y sí, hay que ser discutido no solo por mí,
pero también por la sociedad en general. Yo no voy a decir que tales muñecas ayudan ni que no ayudan, pero les voy a decir una cosa. Tapar el sol con un dedo es algo que no ayuda, y ignorar a todo eso es exactamente eso. Estar intentando tapar el sol con un dedo. Gracias por mirar al programa de hoy. Les invito que me ayuden en Patreon, en el link que está en el video, y suscríbete a mi canal. Si tienes alguna duda, como siempre, les invito que me contacten por mail a mi dirección hugo.loh@gmail.com. Muchas gracias por mirar al programa de hoy.